Bien, en esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio del péndulo rígido para la temática de movimiento armónico simple. Entonces, como péndulo rígido consideramos un cuerpo macizo o un sólido rígido. Entonces, como sólido rígido, o pues como todo problema físico, empezamos con un diagrama de cuerpo. Pero antes entonces definimos unas condiciones iniciales y la condición inicial en este caso es que lo vamos a desplazar un ángulo inicial teta y lo soltamos. Entonces partirá del reposo. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo, definimos nuestros ejes. En este caso lo voy a poner inclinado con respecto al ángulo. Entonces va a coincidir con el desfase o la inclinación del ángulo. Entonces, en este caso, mi diagrama de cuerpo es este. No está muy bien dibujado, pero entonces es como una ayuda interactiva. Este va a ser mi eje Y, este va a ser mi eje X y mi ángulo se repite en esta zona. Y pues esta va a ser la fuerza producto de la interacción de la masa con el campo gravitacional de la Tierra, que es el peso. Entonces, para este ejercicio vamos a hacer sumatoria de torques. Entonces visualicemos un poco la masa. Entonces para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces torque o Tao está definido como el brazo de palanca producto cruz de la fuerza aplicada. Pero la fuerza tiene que ser perpendicular. Entonces las fuerzas paralelas no ejercen torque al brazo de palanca, no. Con respecto al brazo de palanca. Entonces, cuando descompongo las fuerzas, o pues cuando descompongo el peso, tengo que el peso en el eje X, el peso por el coseno del ángulo. Entonces, como estoy haciendo sumatoria de torques por el brazo de palanca, entonces el brazo de palanca lo voy a definir como la distancia que está del punto de pivote al centro de masas. Ese va a ser mi brazo de palanca. Ya que estoy tomando el cuerpo rígido como una masa puntual. Entonces el brazo de palanca lo estipulé como D. Y esto por convección del producto cruz, entonces es la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo y esto multiplicado por el seno del ángulo que forman entre los dos, que en este caso es cero, porque esta fuerza es paralela al brazo de palanca. Entonces el seno de cero pues es cero. Entonces la otra componente de nuestra fuerza es W seno del ángulo teta. Esto multiplicado por el brazo de palanca y a su vez multiplicado por el seno del ángulo que forman entre los dos, que es un ángulo de 90 grados. El seno de 90 pues es 1 y esto en el sentido, por la ley de la mano derecha nos indica el sentido del torque, en este caso es negativo porque la resultante está entrando a la pantalla. Entonces, para saber la resultante, colocamos la mano derecha en sentido del brazo de palanca y la palma en sentido de la fuerza y cerramos la palma. Y esto nos da el dedo gordito de nuestra mano, nos indicará la resultante del torque. Esto es para el torque. Entonces el torque es igual a esto. Como el seno de cero pues es cero, entonces esta, la fuerza paralela, la despreciamos. Entonces nos queda que el torque es igual al peso por el seno del ángulo teta, y esto multiplicado por D.
Esto negativo ya que la resultante del torque es negativa. Y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que la vamos a definir como teta punto punto. Listo. Entonces, vamos a pasar a dividir el momento de inercia. Pero entonces antes definamos qué es el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia es la masa por el brazo o la longitud que hay de la masa al punto de pivote. El momento de inercia es esa oposición que representa todo cuerpo a girar y depende de la masa y de la longitud o de la distancia que hay al punto de pivote. Entonces será por, en este caso, por d al cuadrado. Ese va a ser nuestro momento de inercia. Entonces, de la ecuación pasamos a dividir el momento de inercia. Entonces, de una vez, el W es mg, esto pues es negativo, seno del ángulo, esto multiplicado por el brazo y dividido por el momento de inercia. Entonces, por aproximación de ángulos pequeños, sé que el seno de teta, cuando el ángulo es menor de 10 grados, se aproxima a teta. Con esto que teta, entonces me queda una ecuación diferencial de la siguiente manera. Entonces, teta punto punto es igual a menos mg por d dividido el momento de inercia y esto a su vez por el ángulo, por la aproximación de ángulos pequeños. Entonces, esta que está acá, que voy a resaltar en rojo, será la frecuencia natural del sistema. Entonces, la frecuencia, no confundamos esta W al cuadrado con el peso. Entonces le voy a poner estas paticas para diferenciarla. La frecuencia natural del sistema es igual entonces, eh, disculpen, aquí nos saltamos un paso. Eh, entonces, vamos a devolvernos un poco. Entonces, de aquí queda la siguiente ecuación diferencial. Queda que teta punto punto más, paso al otro lado, lo que está en la expresión negativa, y esto lo voy a igualar a cero. Listo, entonces, ahora sí tengo la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, donde sé que mi frecuencia natural elevada al cuadrado es igual a la masa por el campo gravitacional, esto multiplicado la distancia y a su vez por el momento de inercia, que ya dijimos que el momento de inercia es la masa por la longitud al cuadrado. Con eso que esto nos queda como mg, discúlpenme, el m se va, entonces nos queda g dividido el brazo de palanca, por aquello de que el momento de inercia es la masa por la distancia al cuadrado. Y esta va a ser nuestra eh, frecuencia natural elevada al cuadrado.